aquí conmigo. Ha sido un día bastante movido. Como bien saben, tengo un proyecto que se llama Perio MX Academy, el cual están todos invitados, que son transmisiones gratuitas completamente también, donde tenemos clases los martes, miércoles y jueves hablando de la Perio. La Perio para todos. También quiero hacer una mención especial este día de hoy, que pues sí, este día de hoy al doctor Gabriel Manzano Gutiérrez, que fue la persona que nos contactó y la cual nos dio las facilidades de poder estar aquí con este colegio, y a todos los miembros de este colegio y los que no son miembros, pues también un gran saludo. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. El tema que yo escogí, el tema que bueno, pues a bien tuve la posibilidad de que me lo pudieran asignar y que también me dieran la facilidad de podérselos transmitir, es un tema bien interesante. Este tema se llama, ¿sí? No se llama Quédate en casa, pero sí se llama Fundamentos del manejo de tejidos blandos, de los tejidos blandos alrededor de implantes. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, aquí, en nuestra sesión internacional con el Colegio de Odontólogos de Bolivia, el fundamento para el manejo de tejidos blandos alrededor de implantes. Estamos ya iniciando nuestra conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se están conectando. Estamos en vivo y en directo desde, pues sí, desde Cochabamba, pero pues bueno, de una manera virtual y con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, este tema es importante porque dentro de Perio MX Academy, que es el proyecto que traemos y que pues obviamente trabajamos con nuestros alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM, donde yo trabajo, donde yo soy profesor, pues bueno, tenemos también los seminarios clínicos, al cual quiero invitarles que pues el día de mañana tendremos un seminario de manejo del alveolo post-extracción, manejo del alveolo post-extracción con el doctor Gerian González. Voy a dejar el link para que se puedan registrar con media beca. El registro va a razón para poder juntar recursos y sobre todo yo sé que en Bolivia también se requiere tener recursos, estamos todos interconectados y tenemos necesidades, pero bueno, aquí en México tenemos centros de salud donde ya está también esto sobrepasando muchos niveles y estamos juntando recursos para insumos para el personal de los centros de salud de la delegación Iztacalco, donde tenemos nuestro centro de trabajo. Entonces, pues bueno, voy a dejar en unos momentos más aquí mismo el link para que ustedes se puedan inscribir al seminario que vamos a tener el día de mañana de implantes post-extracción y se puedan inscribir con media beca. Esta media beca es de $15. Así que pues ojalá el día de mañana puedan acompañarnos. Voy a dejar el link. Y bueno, y parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues va a ser una buena introducción para el seminario que vamos a tener el día de mañana. El colegio está dejando el link. Aquí se van a poder registrar con media beca. Esta sesión es también internacional con el doctor Gerian González desde España. Y bueno, pues muy contento para que, pues, el poder compartir con todos ustedes y que me hagan el honor de que pues, se puedan inscribir y que puedan apoyar aquí a los hermanos que están, pues, rompiéndose el lomo en los centros de salud y sobre todo aquí en la delegación Iztacalco, donde yo tengo un centro odontológico que ojalá puedan un día de estos conocer y venir aquí a hacer algunos cursos. Aquí se pueden registrar, estoy poniendo el link con media beca. Y bueno, pues ya dejamos el link para que ustedes se puedan registrar. Muchísimas gracias a todos, gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Ya está fijo el link para que nos puedan acompañar en la sesión del día de mañana. Iniciamos. Entonces, pues bueno, veo que hasta mi tía está conectada. Muchísimas gracias a todas las personas que no son odontólogas que están conectados. Pues gracias, aquí estamos trabajando para todos ustedes. Y bueno, aquí está, este es el webinar y seminario que tendremos el día de mañana, pues sean todos bienvenidos. Y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es un tema que para mí es muy interesante, los fundamentos del manejo de tejidos blandos alrededor de implantes, fundamento del manejo de tejidos blandos alrededor de implantes. Esto es lo que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, gracias a todas las personas, estamos monitoreando todo, muchísimas gracias. Y bueno, yo escogí este tema porque evidentemente cuando conocí
Cochabamba, Bolivia, que fue en septiembre del 2018, me encontré con gran actividad odontológica, con gran actividad implantológica y también con grandes necesidades de conocimiento. Y no porque yo lo traiga, sino vale la pena enfocarnos en lo que son las realidades y en dónde estamos nosotros parados y dónde nosotros estamos inmiscuidos, porque definitivamente hoy es una realidad que a pesar del confinamiento, hay muchas personas que requieren perder un diente, desgraciadamente. Hay muchas situaciones que conllevan a que se pierdan los dientes. Y bueno, hoy una de las alternativas para recuperar un diente perdido definitivamente son los implantes. Entonces, el implante, pues hoy en día suele enfilarse como un procedimiento ya de rutina, ya mucha gente lo realiza y no necesariamente por ser especialistas, pero sí, principalmente hablar acerca de la implantología conlleva a que tenemos que completamente estar conscientes de una manera quizás un tanto vulgar o básica, pero sí tenemos que estar conscientes que un implante es un tornillo de titanio que se va a instalar en el hueso. Ahora, cuando se pierde un diente, definitivamente hay muchos eventos. Hay eventos extraalveolares, o sea, por fuera del alveolo, donde se mantenía el diente. Hay efectos intraalveolares, ¿sí? Que es por dentro del alveolo. Y a pesar de las situaciones de cicatrización, todos esos eventos se van a ver transgredidos en el momento en que nosotros hagamos una osteotomía para instalar un implante quirúrgicamente. En algunos años se pensaba y se llegaba a tener la idea de que la inserción de un implante requería principalmente de buena calidad ósea. Ya esto ya lo platicaremos en sesiones que yo tengo con mis alumnos en PRMX Academy, pero muchos de ustedes, como podrán saber, pues la calidad ósea puede diferir de un sitio a otro, de la mandíbula, del maxilar, y definitivamente la instalación quirúrgica del implante va a requerir que exista, pues sí, una fijación, una estabilidad primaria, que principalmente pues tiene que estar esto bien evaluado cuando al momento de que esta estabilidad primaria sea mayor de 30, 40, 50, 60 newtons, que bueno, estamos hablando de una gran dureza y una gran estabilidad, va a conllevar a fenómenos llamados la osteointegración. Y sí, la osteointegración se puede definir perfectamente como la intimidad que existe entre el hueso y la superficie del implante, conllevando a que el implante esté estable en el cuerpo. Realmente es una anquilosis biológica. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de implantes dentales, estaremos pensando y planteando algo que no está correctamente bien dicho, ¿no? Porque un implante dental pues, realmente podría ser un implante de un diente. Estamos hablando de un implante endoóseo. Y bueno, pues sí, el hecho de que se instale un implante por medio de una osteotomía, por medio de un fresado en un hueso ya cicatrizado o en un hueso post-extracción, conlleva a muchas desventuras y también a muchos retos que el clínico ya hoy debe de conocer y debe de estar presente, sobre todo en cómo debe estar preparado para manejar esta situación. La realidad es que, ¿sí? La mayoría de la literatura disponible se enfoca en el grado de supervivencia de los implantes. Sabemos que el éxito de la colocación de implantes es importante, que es más del 90% y que, ¿sí? Pues tiene una movilidad importante al tiempo. La supervivencia, pero la realidad es que nosotros estamos colocando implantes no para que sobrevivan, sino para que vivan con calidad. La realidad es que los parámetros estéticos normalmente no son expresados en los ensayos clínicos y todo lo que sabemos a nivel longevo de los implantes son principalmente atenuados por una situación de que el implante no se caiga. Sí, el implante no se le va a caer a la persona, pero están viendo aquí una situación donde tenemos una paciente que tiene pues un implante rehabilitado, pero pues que se colocó acrílico o cerámica rosa. Realmente el tema no es que se caigan los implantes o que los implantes sobrevivan. El tema es qué calidad podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Y definitivamente son muchas cosas las que tenemos que evaluar. Principalmente una, que es que ya realmente para colocar implantes no requerimos necesariamente que tengamos tejido duro al 100% nada más, sino que hoy aparte del tejido duro para poder tener una supervivencia y una calidad implantológica, requerimos también tener una buena calidad de tejido blando y buena cantidad de tejido blando. Y el tejido blando es la clave para la estética de la implantología y la estética de la prótesis rehabilitadora. O sea, no podemos dejar atrás que la estética rosa sea parte fundamental de lo que es nuestro quehacer.
y el poder reconocer que el tejido gingival tiene diferentes conjunciones, diferentes conjeturas. Por ejemplo, pues obviamente las condiciones de melanosis que tenemos tan comúnmente en Bolivia y en países como el nuestro, latinoamericano. Tenemos la encía también rosa coral, y hoy sabemos que a nivel periodontal se requiere tener una salud, se requiere saber y reconocer la salud prístina principalmente. Entonces, no nada más es ver dientes y ver cómo recuperamos el diente, sino es ver también cómo recuperamos el diente, la estructura que sostiene ese diente, ya sea a base de implantes, y también la condición del tejido blando, porque realmente de quien dependemos que el implante pueda coexistir a largo plazo, sí va a ser del hueso, sí, pero va a ser también del tejido blando, porque el tejido blando va a ser el encargado de poder resistir, contener y también conferir muchas situaciones que van pasando con el paso de la vida. Sí, realmente no es lo mismo también entonces evaluar a una persona no nada más en los tejidos duros, sino en los tejidos blandos y ver los fenotipos, que sabemos que el fenotipo va a conjuntar lo que es un biotipo gingival y un morfotipo óseo, y ahí tendremos varias cosas. Vale la pena entonces postrarnos en cómo se va a evaluar la condición dental. Sabemos que lo que nosotros queremos es devolverle a organismo una estabilidad por medio de la recuperación de un diente perdido a base de implantes. Y entonces tenemos el tejido blando, ¿sí? Que este es a primera vista, y la verdad es que qué hermoso verle a una persona la encía sana, ¿no? Y también, pues vamos a evaluar el tejido duro. Y hoy tenemos pues muchos elementos como el caso de la tomografía axial computada o tomografía axial computarizada. La realidad es que los dientes pueden ser muy caprichosos y los dientes son muy versátiles, porque vean este caso, tenemos una situación clínica donde el diente pareciese que tiene una pérdida de inserción, y sí, evidentemente tiene una pérdida de inserción, pero no es una pérdida de inserción patológica. Este paciente no tiene bolsas periodontales, pero no tiene nada de hueso, no tiene nada de cresta. Si nosotros comparamos con el caso pasado, que donde la cresta normalmente esperemos que se pueda ilustrar de una manera importante en una tomografía en su porción bucal o vestibular y en su porción palatino, bueno, aquí en este caso vemos un diente que se le hizo ortodoncia, que se le aplicó fuerzas excesivas y no tiene ninguna cortical por bucal. Pero también lo interesante de esto es que el paciente no tiene bolsas periodontales. Muchos ortodoncistas nos llaman a los perios y me dicen, oye, ponle hueso para que se forme el hueso aquí. Es imposible. Realmente aquí, quien da la estabilidad de este diente definitivamente es la cortical palatina y también el tejido blando. ¿En implantes puede ser posible esto? Realmente lo interesante es que en implantología tenemos muy enfocados los implantólogos, que sabemos que hay implantólogos que son odontólogos generales y también sabemos que hay implantólogos que son ortodoncistas, maxilofaciales, y todo el mundo ya hace implantología. Pero bueno, sabemos en implantología que requerimos tener hueso alrededor del implante, por lo menos 1 milímetro alrededor del implante. Y pues bueno, cuando comparamos un diente con un implante, nos podemos dar cuenta que hay diferencias significativas, porque sí, definitivamente el implante va a requerir un engrosamiento del tejido para poder coexistir. Y no nada más de tejido duro, porque podríamos pensar que el tejido duro es la base donde se sostiene el implante, pero también requerimos de tejido blando. Entonces, pues el pensar en que engrosemos el tejido duro nada más, ya hoy es netamente una idea que es muy superficial y que puede ser un tanto caduca. Porque la realidad del día de hoy es que nos encontramos que la mayoría de los pacientes que tienen implantes que fueron colocados con más de 3 años de antigüedad empiezan a presentar, sí, recesiones periimplantarias. Y la recesión periimplantaria es un gran reto, déjenme decirles, porque la recesión periimplantaria cada vez se está presentando con una incidencia mayor. Estamos viendo que la recesión periimplantaria normalmente se está presentando en un más del 70% de casos de pacientes que tienen implantes colocados de más de 3 o 4 años, incluso puede tener una alta incidencia. También hay pacientes que son sumamente, que no reflexionan realmente de las necesidades y a veces entran en la duda o caen en el conflicto de que piensan que por tener implantes, pues ya no se deben de cuidar como se cuidaron los dientes y que incluso ya no se tienen que cepillar. Y realmente los grandes daños que tenemos hoy en día, ¿sí? Es la enfermedad periimplantaria, que es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura. Hay paliativos de manejo, pero una de las grandes desventuras y unas grandes realidades es la recesión periimplantaria. Y tenemos muchos vicios al respecto de esto, porque la recesión periimplantaria parece ser que hoy en día se trata como una recesión periodontal o recesión gingival.
Sí, aquí tenemos esta situación de un paciente que se le hizo implantoplastía. Fíjense que la implantoplastía, últimamente expuesta por el doctor Stefan Rember y por el doctor Frank Svars, y se menciona que es el pulido de las cuerdas o las espiras de los implantes, para que pues la placa bacteriana y el biofilm no tenga las posibilidades de poder una mayor coagregación. Bueno, pero preguntémonos nosotros cuántos de nuestros pacientes realmente quieren tener implantes que acabarán siendo mantenidos con implantoplastía. Ahora, la implantoplastía no es una alternativa del 100% definitoria. Hay sus controversias, pero es lo que tenemos. Hay también casos de manejo de tejido blandos alrededor de implantes donde pues se busca la cobertura radicular por medio de injertos de tejido blando, como es el caso del injerto de tejido conectivo gingival y como es el caso del injerto gingival libre, el cual no es una alternativa 100% definitoria. Y estamos aquí, ¿sí? Y estamos aquí. Perdónenme un momento, estamos teniendo unas pequeñas fallas de saturación de red. Permítanme un segundo. Creo que sí me están viendo, sí me están viendo. Ok, ok. Y bueno, aquí estamos. Bueno, en lo que se está arreglando esto, creo que sí me escuchan. Entonces, buenas tardes al Ecuador. Gracias a todos por los que están conectados. Buenas tardes a todos. Gracias por sus preguntas. Gracias a todas las personas que están conectadas. Más de 100 personas. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a tratar de arreglar estas fallas de origen que llegan a suscitarse debido a las conexiones de Internet que tenemos en nuestros países. Muchísimas gracias. Ya estamos a nada. Estamos platicando de la recesión perimplantaria versus la recesión gingival. Y bueno, pues como comentaba, hay muchos autores que tienden a darnos alternativas para el manejo directamente de este tipo de recesiones y vamos a compartir pantalla para seguir con nuestra presentación. Muchísimas gracias a todas las personas y gracias por su paciencia. Entonces, pues sí, realmente a mí me llama mucho la atención los casos clínicos donde presuntuosamente se llega a presentar situaciones donde se observa que la encía está súper bien, que todo es perfecto. Y la realidad es que alrededor de los implantes es difícil poder tener una perfección a largo plazo. El tema es qué va a pasar. De hecho, hay muchos autores que comentan que pues bueno, siempre vale la pena defender al diente porque cuando empiezas a colocar implantes, la situación puede cambiar de una manera importante. Y bueno, tenemos este caso, vean, una situación de un paciente, sexo masculino, el del lado izquierdo de su pantalla, es un paciente que no tiene nada de cuidado periodontal, muy mala higiene, y tenemos por otro lado un paciente con implantes y que también no tiene nada de cuidado periodontal ni perimplantario y también tiene muy mala higiene. Definitivamente, cuando tenemos dientes, tenemos posibilidades de que el organismo pueda tener una resistencia a todas las condiciones que puedan presentarse. Entonces, vale la pena estar bien presentes conforme a qué podemos lograr. Ahora, tenemos que identificar varias cosas, porque una situación es que, pues, en ocasiones se puede perder un diente, pero a veces requerimos estabilizar los demás dientes. Y todo esto es más sencillo cuando trabajamos con fenotipos gruesos, pero cuando trabajamos con fenotipos delgados, las cosas pueden ser un tanto cambiantes. Y entonces la conformación del tejido blando alrededor de los implantes toma un carácter cada vez más relevante. Me pasa a mí todos los días que el paciente paga. Aquí estar bien consciente porque uno le cobra al paciente el implante junto con la corona, pero a veces hay procedimientos adicionales de manejo de tejidos duros y tejidos blandos que el paciente tiene que estar consciente dentro de los presupuestos. Entonces, no nada más es el hecho de que el paciente piense que se le coloca el implante, se le inserta el implante, se le instala en el cuerpo y ya después vendrá la corona. Realmente antes de todo esto se requiere un escrutinio importante, un tamizaje importante, donde podamos nosotros evaluar la condición de los tejidos y poder consensar qué es lo que se requiere realmente durante el manejo del mismo paciente. Es muy fácil estar en un congreso o estar en una sesión como esta y yo presentarles un caso clínico como de esta paciente que llegó con el diente colgando, que el diente pues estaba ya prácticamente afuera
¿sí? Vemos en la radiografía cómo se encontraba el diente y que, bueno, pues yo podría decirles de una manera muy sencilla, bueno, pues extrajimos el diente, se regeneró todo, se colocó el implante y listo, ¿no? Qué sencillo. La realidad es que no es así. Realmente tenemos que estar conscientes de que un paciente que pierde un diente es muy probable que requiera pues principalmente manejo de tejido duro, manejo de tejido blando, y es una realidad hoy en día que en el segmento anterior, y ya también se está fundamentando en el segmento posterior, que más del 85% de los procedimientos que se realizan en implantología en el segmento anterior requieren siempre, sí o sí, un injerto de tejido blando, además del tejido duro. Y entonces es cuando ya entra la inducción periodontal y entonces nos empezamos a enfocar hacia dónde vamos. Pero estos esfuerzos pueden llevar a muchas cosas y muchas situaciones, porque un injerto de tejido blando, bien sabemos que es tomado del paladar y también pues puede conllevar a situaciones importantes de controversias, donde podemos tener un punto de disyuntiva, donde quizás tenga molestias posoperatorias el paciente, tenga necrosis quizás en algunos puntos el paciente, y después viene la fase protésica, donde en la fase protésica tendremos que conformar la papila, tendremos que conformar todo el tejido y tendremos que perfilar perfectamente la situación para la situación nuevamente marginal y la estabilización también protésica para que se dé una inducción adecuada hacia una prótesis que definitivamente esperemos que no se pueda remover nunca más. Si lo ponemos, en la foto se ve hermoso, pero esto que están viendo aquí me costó un cierto trabajo y a todos nos está costando un cierto trabajo y una cierta curva de aprendizaje. Por eso, el día de hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos del manejo del tejido blando, ¿sí? Alrededor de implantes. Y no tiene que ver nada con esto, o sea, con cerámica rosa, sino la idea es poder crear un perfil adecuado de tejido, ¿sí? De mucosa perimplantaria. O sea, esta es una alternativa que podríamos echar mano de ella, sobre todo en arcadas completas, en full arch, pero bueno, hoy tenemos también alternativas que pueden conllevar a un buen sellado y de la calidad del tejido mismo, pensando en cómo lo podemos perfilar, cómo lo podemos manejar y de una visión periodontal definitivamente para que entonces los tejidos se puedan estabilizar de una manera adecuada. Pero el problema que tenemos el día de hoy es el estúpido ego. Y realmente el estúpido ego nos está cegando. Y hoy en día mucha gente tiene webinars como el de hoy, ¿no? O tiene muchas conferencias. Y el tema de los webinars y las conferencias es que, pues bueno, realmente el like es un vicio. El like es una adicción. Yo lo he vivido toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero desde que empezamos a trabajar en redes sociales, que ya tiene un poco más de 6, 7 años, nos hemos dado la tarea de recolectar muchos seguidores, pero el tema del ego conlleva que mucha gente piensa de que es algo muy sencillo, ¿no? O sea, se pierde un diente, sí, este diente se pierde, y bueno, la idea de que te dicen, bueno, pues si se pierde un diente, puedes manejar la resorción del tejido por medio de injertos de tejido duro, y entonces se empieza a estimular mucho a jóvenes, sobre todo, jóvenes, y también a gente ya mayor, para que pues empiecen a colocar implantes, y entonces empieza a inducirse todo, pensando en que la recuperación del hueso es el objetivo base, el objetivo guía. Y bueno, pues hay diferentes alternativas y tú sabemos que al momento de que se hace una extracción dental, pues podemos colocar matrices de colágena bovinas, matrices de colágena porcinas, sustitutos genogénicos que puedan conllevar a la osificación y a la mejora para colocar un implante. Esa es una alternativa. Otra alternativa que tenemos definitivamente es que pues, se puedan colocar injertos en bloque. Y bueno, esto podría sonar demasiado sencillo, demasiado práctico, pero no siempre es así de fácil, ¿no? Ahora, recordemos que todo tipo de procedimiento regenerativo en el que se buscará que un tejido pueda ser inducido o pueda ser osteoconducido, ¿no? En este caso, con la colocación de barreras, etcétera, pues requiere cirugías y requiere un manejo, requiere una curva de aprendizaje. Entonces, no nada más, hoy en día, colocar un implante simple, no nada más existe de una manera sencilla o de una manera burda, sino hoy ya tenemos diferentes puntos. Y es por eso que encontramos aberraciones día con día como estas, donde piensan que cada implante es un dardo que se avienta hacia un objetivo. Y la verdad es que estamos viendo situaciones de arcadas que no pueden ser rehabilitadas o situaciones de sitios que pues han traumatizado a los pacientes. Yo sé que la escuela sudamericana está altamente influenciada por la escuela brasileña, como nosotros en Norteamérica, México está sumamente influenciado por Estados Unidos y de pronto
pues nos invitan a congresos, a simposios y vemos implantes inmediatos, post-extracción y empezamos a colocar materiales baratos y el implante es barato y te lo dejan y te prestan el motor, te prestan el kit quirúrgico y la realidad es que eso no es implantología. Realmente la implantología es analizar adecuadamente los flujos de trabajo, el workflow, hoy también conocido de una manera digital, y hoy nos estamos encontrando con esto. Y esto es una realidad que pasa en todos los países del mundo y también no nos dejemos llevar por el mejor postor. La realidad es que las compañías de implantes, lo que ellos buscan, esto les importa un poco. Ellos ya te vendieron el implante, ellos ya te tienen captado como cliente y te empiezan a vender los implantes y son dealers de implantes, pero pues realmente y te empiezan a vender cursos y entonces uno piensa que colocando injertos como esta aberración que llegó al posgrado de odontología de la UNAM cuando yo trabajé ahí, como el caso de este injerto gingival libre, ¿sí? Y estos implantes que están colocados, que están maquinados, o sea, son aberraciones estúpidas que les debemos al ego debido al Facebook, porque hoy todo el mundo quiere hacer cursos, hoy todo el mundo quiere ponerse la medalla del Salvador y eso está perfectamente descalificado por la ciencia. La realidad es que hoy tenemos dos vías. De su lado izquierdo tenemos a los dientes y de su lado derecho tenemos a los implantes. Nada se va a comparar en este mundo a los dientes, pero sí, cuando el diente se pierde como último recurso, tendremos que echar cabeza y echar raciocinio y también generar ciencia pensando en cómo recuperar ese diente perdido, pero que la situación sea lo más significativamente similar al diente mismo. O sea, estabilidad del diente a la oclusión, ya sea del diente normal o a base de implantes. La estabilidad del tejido blando, ¿sí? La estética, forma, color. Realmente el ser Dios para muchos implantólogos significa mucho porque piensan que, bueno, pues por medio de la prótesis, por medio de la cerámica, por medio del CAD-CAM y por medio de tantas cosas, hoy ya mucha gente cree que puede ya crear diferentes cosas, pero a veces nos olvidamos de los patrones más significativos y más puntuales, como es el caso de cómo se encuentra la encía. No le debemos de dejar toda pues sí, no le podemos dejar toda la importancia y toda la relevancia a un implante por medio de la osteointegración, sino hoy también debemos de evaluar el tejido blando. Y para esto, pues tenemos una imagen donde observamos un paciente clínicamente sano, ¿sí? Que no tiene implantes, tiene dientes, y que bueno, pues realmente sabemos que a nivel marginal tenemos la encía libre y que de la encía libre a la línea mucogingival tenemos la cantidad de tejido queratinizado. Que este tejido queratinizado que vemos de la línea roja a la línea morada, pues nos da la sumatoria de la encía libre junto con la encía adherida o insertada. La encía libre, bien conocemos que esta la conforma el surco gingival que mide de 0.5 a 3 milímetros. Pero entonces, ¿sí? Ya lo medimos así y sabemos que requerimos una banda de tejido queratinizado. Pero pues entonces, la pregunta siempre ha sido la misma y cada vez nos preguntamos con el tiempo, ¿qué cantidad de encía insertada es necesaria para el mantenimiento de la salud en dientes? Y bueno, se han hecho varios estudios y logramos llegar a la conclusión con revisiones sistemáticas que la necesidad de un ancho adecuado de encía para la prevención de la pérdida de inserción no está científicamente soportado. O sea que puede haber dientes con poco tejido queratinizado, sin encía insertada, incluso solo encía libre, ¿sí? O marginal, y pues el paciente puede estar sin ningún problema, a menos de que se le hagan movimientos de ortodoncia, a menos de que se le hagan tratamientos protésicos o a menos de que el paciente tiene acúmulo de placa, pues bueno, entonces hay situaciones que puedan exacerbar un daño mayor, pero un diente bien mantenido y bien manejado desde el punto de vista de higiene no necesita mucha cantidad de encía. Pero en implantes, ¿cuál es la situación? Porque cuando tenemos un paciente con implantes, vemos puntos como el que están observando aquí en la parte inferior, no sé si vean mi cursor, esta parte inferior, ¿sí? Donde se observa pues adecuadamente un nicho, una meseta, un espacio donde se empiezan a acumular bacterias y residuos de biopelícula y ahí estamos teniendo grandes situaciones de conflicto. Este punto nos llama a la reflexión porque entonces el implante no requerirá suficiente tejido blando alrededor de sí mismo. Y han habido muchos estudios y revisiones que nos han indicado que sí, hay revisiones que nos dicen que no, pero la realidad es esta. En esta revista, el Clinical Oral Implant Research, que es la revista que más puntuación o factor de impacto tiene a nivel implantológico, se hizo este estudio donde se habla de la influencia de la mucosa
perimplantaria queratinizada, a la incomodidad del cepillado y a la salud perimplantaria. ¿Y qué se llegó a la conclusión? De que en sitios donde se encuentra menos de 2 milímetros de mucosa queratinizada se puede mostrar mayor predisposición a incomodidad del cepillado, acúmulo de placa, inflamación de tejido blando perimplantario que los comparados a más de 2 milímetros. Entonces, tenemos ahí un punto que vale la pena mencionar. Realmente, entonces, ¿cuánto requerimos de tejido queratinizado perimplantario? A nivel dental, no hay necesidad de tener una cantidad de tejido queratinizado. No hay. Y si el paciente tiene un buen control, en este caso estamos viendo un paciente con placa, pero si el paciente se controla adecuadamente, pues no hay ningún conflicto. Incluso antes se pensaba que la poca cantidad de tejido queratinizado podría conllevar a recesiones gingivales. Hoy en día no está científicamente soportado. Pero lo que sí sabemos es que alrededor de los implantes, si tenemos un mayor ancho de banda de tejido queratinizado, o sea, más de 2 milímetros, podemos dar estabilidad a los pacientes. Y entonces es cuando nos encontramos en este mundo donde requerimos, a mí me choca cuando dicen embarazar la encía. Realmente la encía no se tiene que embarazar ni nada, se tiene que engrosar la encía y el engrosamiento del biotipo gingival, en este caso el biotipo de la mucosa perimplantaria, va a ser una necesidad. Ahora, vean qué especial, porque aquí se puede formar un surco, el cual se puede medir del margen hasta pues la profundidad de este mismo surco hasta la entrada del implante o hasta donde el aditamento te lo permita. Pero sí sabemos que todo esto es una mucosa que ya se creó y que se puede ir conformando y que va a resistir las condiciones inadecuadas del paso del tiempo. Entonces, vale la pena que nos manejemos en la fundamentación, el manejo del tejido blando alrededor de los implantes. Definitivamente, esa fundamentación del manejo del tejido blando alrededor de los implantes tiene que ver con el diagnóstico previo a la colocación y durante la inserción del implante. O sea, que tiene que ver con cómo manejas el tejido blando alrededor de los implantes cuando lo vas a insertar, cómo se va a encontrar tu colgajo, el diseño del colgajo, las incisiones que manejes. Realmente esto va a tener una inducción importante y una influencia con la calidad de tejido blando y que incluso a veces la cantidad de tejido blando que obtengas a la cicatrización. Entonces, la fundamentación del manejo de tejido blando alrededor de los implantes puede dividirse en cómo es tu manejo del tejido blando con las incisiones, bueno, principalmente con el diagnóstico, con las incisiones y con el colgajo mismo, y así también la sutura al momento de colocar implantes. Tenemos como grado 2, como punto 2, la fase 2 implantológica. Porque a veces la gente piensa que, bueno, se coloca el implante, se cierra un colgajo, listo, cicatriza. El tejido blando es muy el tejido blando de la cavidad oral o de la cavidad bucal es muy leal, ¿no? Entonces cicatriza, sí, y no hay ningún problema. Pero bueno, la fase 2 implantológica también tiene una influencia muy importante en la calidad del tejido blando alrededor de los implantes, porque la fase 2 implantológica significa precisamente ese punto de inicio donde va a haber una transición del implante que está sumergido con el medio exterior, ¿no? Cuando el implante está sumergido, pues evidentemente hay gente que dice que el implante está dormido, pero sabemos que el implante no tiene interacción con bacterias y con el medio, ¿no? Cuando realmente empieza a interactuar el implante, ¿sí? Con el medio exterior y que se conecta con el medio exterior y con el medio interior, pues es con la fase 2 implantológica donde vamos a buscar que el tejido blando cicatrice de una manera adecuada alrededor de los tornillos de cicatrización o de los aditamentos protésicos. Y después viene otra fase que en muy pocos cursos la tocan. Es más, yo creo que podríamos hacer un curso en Cochabamba donde yo diga, curso de colocación de implantes post-extracción versus un curso de mantenimiento de implantes, y yo creo que se llenaría más el curso de implantes post-extracción que el de mantenimiento. Como que el de mantenimiento o manutención, que le llaman algunos en Sudamérica, como que el mantenimiento no es de mucho interés en el mundo, o sea, el mantenimiento pues es higiene, pero la verdad es que el mantenimiento tiene mucho que ver, porque a veces en el mantenimiento de ahí radica que se puede evitar la enfermedad perimplantaria. Y entonces tenemos estas tres situaciones de las cuales espero poder platicarles en unos momentos más, donde vamos a hablar acerca de la colocación, vamos a hablar acerca de la fase 2 implantológica y vamos a hablar acerca de el mantenimiento. Y para poder hablar acerca de la colocación, tenemos que hacer un énfasis directo sobre los preceptos del ITI, del International Team for Implantology. ¿Qué nos habla el ITI o el ITI o el ITI, como dicen en España? Pues es una clasificación de
términos descriptivos para la colocación de los implantes. El tipo 1 es una colocación inmediata al momento de la extracción, que mucha gente les gusta porque se ahorra tiempo, porque cicatriza, se piensa que se cicatriza en 2 vías, en una, cuando es una mentira. El labiolo cicatriza y después tendrá que preocuparse por la cicatrización del implante. Puede suceder esto de una manera simultánea, pero no quiere decir que por eso se ahorra el tiempo y sea la mejor opción, aunque es altamente recurrida e incluso con carga inmediata, con la colocación de las coronas inmediatamente. Tenemos el tipo 2, una colocación temprana que es de 4 a 8 semanas. A mí me gusta mucho esta colocación, lo platicaba con el doctor Gerian, incluso el día de mañana, las personas que nos acompañan en el seminario de mañana, que es a las 12 del día, hora de Bolivia, mañana nos acompañan. Y la verdad es que yo le comentaba a Gerian González, que es un gran odontólogo de España, de Almería, él, egresado de la Complutense de Madrid, y le comentaba yo esto. Yo a veces prefiero que el tejido blando cicatrice y ya después colocar el implante con toda la regeneración completa para que así ya no tenga problema. Porque a veces cuando haces una colocación inmediata post-extracción, tienes que colocar el implante, tienes que colocar sustituto óseo, membrana, tejido blando, muchas cosas, tienes que provisionalizar y si algo queda mal, a veces los conflictos pueden ser completamente grandes. Entonces, prefiero ya irme con tiento. Hemos tenido a base de fracasos, pues muchas repercusiones y también mucho aprendizaje. Tenemos el tipo 3, que es una colocación temprana de 12 a 16 semanas, de 3 a 4 meses. La cicatrización de tejidos blandos es completa, pero la cicatrización ósea parte de, ¿sí? Parte de. Y tenemos la tipo 4, que es una colocación tardía de 6 meses o más. Fíjense que yo, uno de mis conceptos que siempre yo trato de transmitir a colegas, y me pasó en el último curso que di en Bolivia, en Santa Cruz, el año pasado, y mencionábamos que vale la pena centrarte en que no ser tan precoz, o sea, no todo rápido. A veces si tú le hablas al paciente, le dices, ¿sabe qué? Nos vamos a tardar 1 año, 2 años, y divides todo por las cuotas que se va a llevar el paciente en pagos, es más sencillo poder inducir al paciente a salud que todo colocar en uno y que el paciente pues se sienta presionado por la cuestión económica y tú también por la cuestión de tiempos. Y si hay una complicación de manejo o una complicación protésica, a veces el tiempo empieza a carcomerte y también los dineros. Entonces, mejor darle tiempo a los tejidos para que estos reposen y puedan darse de una manera adecuada para que tú puedas irlos perfilando y manejando. Se habla en este estudio del año 2014 del aumento de hueso horizontal acerca de la regeneración ósea guiada y bueno, se habla de que para poder regenerar y para poder colocar un implante se requiere tener una buena planeación de dónde se va a hacer la prótesis, dónde se va a colocar la prótesis. Todavía sigue pasando, por ejemplo, en mi país es muy común que sigue sucediendo que muchos cirujanos, o no necesariamente cirujanos de especialidad, sino cirujanos, porque operan, que colocan el implante donde hay hueso, pero donde protésicamente no hay significatividad. A mí me ha pasado que de pronto veo, ay, bueno, aquí realmente donde está la guía no hay hueso, pero ¿qué tal si me voy 2 milímetros al lado? No pasa nada, son 2 milímetros. Y a veces ese tipo de compensación conlleva que tiene que hacerse un molar muy amplio, o un cantilever, o un espacio, una tronera, y eso puede ser un conflicto importante. En este estudio se menciona una clasificación importante donde qué podemos nosotros tomar como decisión en la colocación de implantes. Este estudio se lo voy a mandar al doctor Manzano para que, al doctor Gabriel, para que se lo pueda repartir a sus agremiados. Sí, doctor Gabriel, si me puede contestar por medio del Facebook, pues sí le puedo mandar el estudio para sus... Sí, le voy a mandar la literatura, se la voy a mandar al doctor Gabriel y él se la va a repartir a sus agremiados. Sí, aquí se las vamos a dar a todos ustedes. Y también recuerden que mañana las personas que estén con nosotros en estos seminarios se van a llevar una carpeta con artículos de todo esto. Pero bueno, este artículo que es un clásico ya, 2017, pareciese que fue ayer, pero bueno, fue hace 3 años, donde se mencionaba acerca de la colocación del implante post-extracción. ¿Cuándo inmediato? ¿Cuándo temprano? ¿Cuándo tardío? ¿No? ¿Y qué es lo que más le conviene a las personas? Definitivamente aquí vemos una constante y esa constante es observar que la cortical bucal, ¿sí? No está presente en ninguno de los esquemas. Y es que la cortical bucal se va a perder sí o sí, ¿sí? Regeneremos o no. Entonces es bien especial el punto porque realmente a veces pensamos que por más hueso que pongamos, por más hueso que rellenemos, vamos a tener buenas posibilidades. Y bueno, hablando acerca de cuándo inmediato, cuándo tardío, cuándo temprano, ¿sí? Pues tenemos esta clasificación del doctor Eliani y colaboradores del año 2007, donde se habla que el tipo 1, ¿sí? Un diente que se va a perder, que puede ser tipo 1,
pues a nivel tomográfico, los tejidos blandos y la pared ósea bucal están a nivel normal de la unión cemento-esmalte. Recuerden que la cortical ósea se tiene que encontrar a la unión cemento-esmalte o la línea amelocementaria, tiene que tener una distancia de 3 milímetros, ¿sí? Promedio aproximadamente, puede ser 2, puede ser 3, y lo tenemos ahí, entonces, y no hay recesión. Ese es el tipo 1. El tipo 2, bueno, vemos que el tejido blando se encuentra normal, pero hay una dehiscencia ósea, entonces pues se recomienda que no sea colocado inmediatamente el implante post-extracción. Tenemos el tipo 3 donde hay una dehiscencia tanto ósea como una recesión gingival y definitivamente si el diente se pierde no va a ser candidato para la colocación de implantes, ¿no? Y este es el tipo 3, ¿no? Entonces vamos a tener que evaluarlo esto definitivamente con una tomografía computada. Ahora tenemos un caso clínico, una paciente que llegó con nosotros que le habían hecho un gran número de apicectomías, ¿sí? De cirugías apicales. Tomamos video, a mí me gusta mucho tomar video porque hoy en día muchos pacientes son, pues ya saben su ángulo selfie, ya saben cómo sonreír. Y bueno, aquí yo lo que quiero mostrar es la cantidad de, pues sí, de encía que muestra la paciente a la sonrisa. Vemos que tiene una sonrisa baja y esto, pues bueno, muchos pacientes, muchos clínicos podrán decir, qué maravilla, tiene sonrisa baja, pues entonces no hay tanto riesgo, ¿no? Pero no es eso, pensar no nada más en el riesgo, sino aquí tenemos en que, aunque tenga sonrisa baja, tenemos que manejar los perfiles marginales y de tejido blando de una manera favorable. Y bueno, pues sí, presenta fistulización. A esta paciente se le manda antibioticoterapia, se saca una tomografía computada. Tenemos este caso clínico que vamos a mostrar completo el día de mañana en el seminario, pero vamos a mostrarles también ahorita las inducciones de las cuales dependemos. Realmente tenemos que evaluar el fenotipo. Es un fenotipo grueso, ¿sí? Definitivamente. Vamos a tener que evaluar si va a requerirse qué tipo de implante se va a colocar. A mí me gusta mucho colocar implantes cónicos cilíndricos. Si tienes cuerdas o espigas muy traumáticas, pues puede ser una opción. Definitivamente en un central, normalmente el promedio del implante en diámetro tiene que ser de 4 milímetros. Hay, hace poco, ahorita con tanta lluvia de webinars que tenemos, el doctor Iñaki Gamborena lo escuchaba decir que a él le gusta colocar implantes anchos, robustos, para que se tengan una buena fijación en las paredes del alveolo. Bueno, pues es una buena opción para él, ¿sí? Sabemos que sí, realmente el implante se tiene que estabilizar con las paredes del alveolo y también a nivel apical, y que a nivel apical no es donde estaba el ápice del diente, sino el nivel apical que tú vas a crear. La regeneración ósea guiada, ¿cómo vas a hacerla? Si vas a hacer con una membrana absorbible, que definitivamente es las que más recomendamos, de lenta absorción. Tenemos también, pues sí, las partículas óseas, los sustitutos óseos y el injerto de tejido blando. ¿Qué injerto de tejido blando colocarás? Y aquí pues tenemos varias opciones, ¿no? Cómo es el injerto de tejido conectivo, cómo es el injerto gingival libre, el cual no me gusta porque normalmente tiende a necrosarse, y el injerto de matriz dérmica celular tampoco me gusta para este tipo de casos de colocación inmediata, ya que pues el injerto de matriz dérmica celular tiene que quedar sumergido porque si no tiende a generar complicaciones y a contaminarse. Ahora, vale la pena que nosotros siempre nos miremos en un espejo y veamos los factores críticos. Los factores que son dependiendo del paciente, qué piensa el paciente. Hablando acerca del clínico, la experiencia del clínico, su juicio, ¿sí? Obviamente también los factores médicos del paciente, los factores anatómicos del paciente y también la literatura con respecto a pues, la aproximación del tratamiento más adecuado. También los biomateriales que tengamos, porque a veces me ha pasado, no sé si pasa en Bolivia, pero me ha pasado en algunos países que he visitado y también en mi país, en México, que de pronto pues colocan el biomaterial porque es el más barato, ¿no? Y no porque quiera yo descalificar un biomaterial local que pueda ser muchísimo más barato o más económico que un biomaterial extranjero, sino que hay que ver pues la disponibilidad de los biomateriales, la data estadística de los biomateriales, la característica de los biomateriales, si vas a colocar un sustituto óseo, pues qué tipo de perforaciones tiene, si es absorbible, si no es absorbible, si es orgánico, si es anorgánico, si proviene de cadáver, si proviene de animal, si vas a tomarle al paciente el injerto óseo, que definitivamente para este tipo de situaciones, para implantología el autoinjerto, sí es bueno siempre y cuando lo mezcles con un sustituto anorgánico, como es el sustituto genogénico. O sea, son muchas cosas. Vamos aquí a la situación clínica. Vemos a la paciente ya después de la medicación donde se encontraba la fistulización, colocamos la anestesia y realizamos la extracción simple.
Definitivamente hoy ya hay herramientas para la extracción que nos evita el recargarnos en las corticales adyacentes a los dientes, pero bueno, en América Latina a veces no tenemos herramientas que son de última generación, pero seguimos extrayendo los dientes de tal manera en que sea lo más atraumático posible para que no haya tanto empuje con las crestas bilaterales. Extraemos el diente y aquí sucedió algo bien especial porque quitamos el tejido granulomatoso que se encontraba en el sitio, lo mandamos a analizar histopatológicamente y algo que nos sucedió en este caso fue que un fragmento del diente se quedó sumergido en el alveolo, no luchamos por sacarlo porque pues bueno, hoy tenemos muchas herramientas que nos dicen que si la situación queda perfectamente bien estéril, podemos hacer el fresado, la osteotomía perfectamente bien guiada, ¿sí? Y en puntos fundamentales podemos nosotros ir guiándonos, orientándonos con una guía quirúrgica. Hoy también tenemos guías quirúrgicas para cirugía guiada, lentamente computadas. Vamos viendo el paralelismo, vamos viendo la profundidad. A veces se recomiendan a los autores que tengas una profundidad mayor a 10 milímetros. A mí me gusta mucho en los implantes post-extracción tener una profundización de hasta 12 milímetros y un ensanchamiento hasta 4 milímetros. En este caso estamos colocando un implante cónico cilíndrico, bone level tapered. Vemos, estamos llegando a los 12 milímetros a nivel marginal y lo sumergimos el implante. A mí me gusta mucho llevar un implante en la zona post-extracción, me gusta llevarlo manual, aunque pues bueno, hay clínicos que lo llevan, la inserción del implante la llegan a llevar por medios mecánicos con el motor, ¿sí? Y bueno, nosotros llegamos a ver que tenemos un torque adecuado, un torque de más de 35 newtons con el torquímetro, pero bueno, no procedimos a la carga inmediata, definitivamente se requeriría un torque mayor y procedemos a hacer el manejo de los tejidos. Ahora lo que realizaremos será llenar el gap con un sustituto óseo, ¿sí? Que es un sustituto genogénico proveniente de bovino. Lo estamos colocando para rellenar ese gap. Posteriormente utilizamos una membrana de colágeno, en este caso estamos utilizando una membrana de colágeno de lenta absorción, ¿sí? Ya rellenamos perfectamente y ahora la membrana de colágeno. Hacemos un envelope, un sobre para poder adecuar bien la membrana que va a descansar bilateralmente. Y después viene el manejo del tejido blando. El manejo del tejido blando, ¿sí? Ocurrirá a razón de un injerto de tejido conectivo subepitelial que tiene que quedar bilateralmente descansando y que le va a dar nutrición tanto la porción bucal como la porción palatina. Este injerto, a mí me gusta tomarlo, tomando como referencia 4 dientes y tomamos el injerto más recargado hacia la zona de los premolares, como lo platicaba en una clase que di, la zona de los premolares es una zona que encuentra una menor ramificación. Tomamos el injerto a una sola incisión. Hay clínicos que les encanta tomar el injerto a 4 incisiones y después desepitalizarlo. A mí no, porque cuando son zonas así de pequeñas, vale la pena que la zona donante cicatrice por primera intención. Recordando con el Colegio de Odontólogos de Cochabamba que cuando gusten podemos hacer un curso completamente para sus agremiados y para sus miembros. Y bueno, y aquí estamos colocando un punto de sutura en cruz para estabilizar la zona. Estamos utilizando una sutura de seda, ¿sí? 4 ceros, que hoy, platicando precisamente con un colega mío, el doctor Jorge Alania, que lo conocen muchos de ustedes, a él le gusta utilizar suturas muy delgadas y la seda pues realmente no la utiliza y bueno, pues realmente podemos encontrar muchas disyuntivas, pero a veces es la sutura que tenemos disponibles en nuestros países y pues que no hay más que hacer. A mí me gusta mucho utilizar la aguja de reverso cortante C19 milímetros. He visto muchos autores que prefieren la de 13 milímetros. Vemos, no hay tanta complicación, ya está listo y el injerto de tejido conectivo entonces pasa bilateralmente. Este artículo de la colocación inmediata de implantes con provisionalización, pero en este caso es con o sin injerto de tejido conectivo y aquí se habla acerca de el análisis del injerto sostenido hacia facial. Aquí estamos ya suturando con un nylon 6 ceros. Ven la diferencia del nylon, del grosor del nylon. Y hacemos un punto en cruz para que no haya perforación del mismo injerto, porque recordemos que si perforamos el injerto, corremos el riesgo de
de perder parte de la vasculatura del mismo injerto que este está recuperando. Se coloca Straumann Endogame, que el Endogame va a ayudar a propiciar la formación del factor de crecimiento vasculoendotelial y el factor de crecimiento fibroblástico en los tejidos blandos, y posteriormente se pasa a la ferulización temporal del diente para que cicatrice adecuadamente, dejando un espacio que va a ser rellenado por el tejido blando. Esa es la cicatrización que tenemos después de 8 meses, que es una cicatrización bastante buena. Hay un buen sellado. Este es el provisorio, este es el provisional, pero vemos que la situación puede ser un tanto favorable. Por el otro lado, tenemos la colocación de implante temprana, que la colocación de implante temprana significa no nada más que sacar el diente, colocar un tapón de colágeno, pueden colocar sutura o no, se coloca un tapón de colágeno, una esponja hemostática de colágeno solamente, ¿sí? Cicatriza el tejido blando y después de 8 semanas perfectamente se puede colocar, o sea, 2 meses, se puede colocar el implante. Obviamente te vas a encontrar que no hay nada de cicatrización del alvéolo mismo. Se inserta el implante, se coloca el injerto de tejido duro, se colocan membranas, 2 membranas, una membrana de 20 por 30 o de 30 por 40, bien extendida, y la estabilidad de los tejidos puede darnos una situación adecuada de tal forma que si el paciente tiene un fenotipo grueso, ¿sí? No hay necesidad de colocar injertos de tejidos blandos y pues tenemos un buen sellado y una buena estabilización al tiempo de más de 2 años. Entonces esto es algo interesante porque pues cuando temprano, cuando tardío, cuando inmediato, definitivamente esto lo va a indicar mucho el patrón clínico, pero también las condiciones de los tejidos, la cortical, el dinero, ¿sí? Porque a veces hay pacientes que tienen las posibilidades de que se coloque inmediato y a veces no tienen plata. Y estos son fundamentos para que nosotros podamos ver cuándo tomar la decisión. En mi perspectiva, a veces el colocar el implante temprano, ¿sí? O sea, después de 2 semanas, después de 2 meses de haberse hecho la extracción, me lleva a que el paciente junte los recursos adecuados y que el procedimiento tenga el menor riesgo posible. Hay más riesgos cuando se coloca un implante de manera inmediata, aunque hay muchos clínicos que les gusta esa adrenalina. Yo trato de cada vez más llevármela con calma. Ahora hablemos acerca de la etapa 2 implantológica, una etapa que es muy menospreciada por los clínicos porque a veces se la quieres cobrar al paciente y el paciente te dice, oiga, pues es que esto ya no está, ¿qué no estaba ya incluido? Te pregunta, ¿no? Y es bien interesante porque la etapa 2 implantológica tiene un fundamento muy importante y trascendental con el resultado que tú puedas encontrar a largo plazo. Sí, porque dependemos mucho de cómo se colocó el implante, dónde se colocó el implante, la posición del implante, dependemos mucho del sustituto óseo, del sustituto de tejido blando, dependemos de muchas cosas, pero cuando ya hablamos de una manera importante de la estabilidad del tejido blando a largo plazo, pues tiene que ver cómo expusiste el implante al medio y qué técnicas tienen. Estamos viendo unas imágenes del doctor Patrick Palachi, que escribió un artículo en el año 2008 con el doctor Hassam Nausari. O sea, ya es un artículo ya clásico, es un artículo de tiempo, ¿sí? Y bueno, pues tenemos esta situación donde se menciona que se puede desplazar el tejido ya sea hacia palatino o hacia bucal, y pues se desplaza el tejido y se tiene una posibilidad adecuada para inducir a los implantes en su cicatrización periférica y ya pasar al tránsito netamente protésico. Y aquí tenemos una situación de un paciente que tenía un colapso, vean el colapso, ¿sí? Se ve una pequeña meseta por vestibular y realizamos nosotros una fase 2 implantológica que requerirá, ¿sí? Porque también es importante que definamos bien que la fase 2 implantológica no es la misma la que se realiza por bucal que la que se realiza por bucal en el segmento anterior que en el segmento posterior. En el segmento posterior es diferente la inducción. Y aquí estamos haciendo una incisión donde estamos haciendo la incisión palatinizada. Si se dan cuenta, estamos yéndonos hacia palatino. Y también estamos haciendo una incisión que respeta las papilas, la altura de las papilas. Importante esto en la fase 2 o etapa 2 implantológica, porque a veces hay gente que pone el tissue punch o hace una crucecita. No, eso no tiene nada que ver. Tenemos que levantar y tenemos que cuidar perfectamente bien los tejidos. Incluso yo recomendaría que preserven y conserven la guía quirúrgica con la que colocaron el implante para que entonces se den una idea de dónde está insertado el implante, porque a veces no lo encontramos. En este caso desplazamos el tejido de una manera muy superficial, ¿sí?
quitamos el tornillo de cierre y colocamos un tornillo de cicatrización de copa completamente cónico. Pero aquí el tema es bien especial porque hay casas de implantes, como en el caso de Straumann, que es la marca que yo coloco, ¿sí? Donde se tiene también eh, cicatrizales que son cónicos rectos y en este caso, pues cónicos cilíndricos, si se dan cuenta, puede ayudarte a que el tejido blando se condense mejor alrededor del tejido, alrededor del tornillo de cicatrización y entonces tú puedas conformarlo adecuadamente. También otra cosa que yo trato de siempre comentarle a los colegas es que a veces estamos muy acostumbrados a tener que suturar, ¿no? En este caso, yo no suturé, simplemente dejé la zona como están los bordes de la herida perfectamente, no afrontados, pero sí tienen una intimidad estrecha entre ellos y hay un coágulo. Si yo pongo un punto de sutura, probablemente haya acúmulo de placa, probablemente me encuentre con situaciones no muy favorables. Entonces, pues puede cicatrizar esto por primera intención sin necesidad de que tenga un punto de sutura. Y bueno, sabemos que empezamos la conformación después de 21 días y este es el resultado que empezamos a tener de la fase 2 implantológica, donde vemos la calidad de tejido. Habíamos visto una depresión de tejido blando y aquí ya estamos viendo el tejido blando perfectamente bien conformado, con salud. Y bueno, pues este tipo de casos también tiene que ver muy directamente con lo protésico. Vemos la cantidad de tejido queratinizado, tenemos más de 2 milímetros, obedeciendo los preceptos que ya bien habíamos comentado en la publicación de Clinical Oral Implant Research. Y también observamos pues la calidad del tejido en tránsito donde hay una capa de epitelización favorable. Entonces, pues tenemos esto al inicio, tenemos esto al final y observamos que el paciente se encuentra de una manera importantemente bien conformado y el tejido blando da un sellado favorecedor, ¿no? Ahora tenemos una situación de un paciente que llegó con nosotros, ¿sí? Y que tenía un colapso del reborde. Este paciente eh, tenía un colapso del reborde, ya se le había colocado el implante, vemos el colapso que tenía del tejido blando. Quizás esto que están observando aquí, donde está mi cursor, sea parte de que pues no se hizo un buen abordaje quirúrgico, quizás se desgarró el colgajo, quizás hubo muchas cosas que no funcionaron de una manera adecuada. Y bueno, en esta situación, lo más adecuado es que en la fase 2 implantológica podamos engrosar con un injerto de tejido conectivo. El implante se encuentra bien, ¿sí? Y se engrosa con un injerto de tejido conectivo porque se encontraba así el paciente, la papila se encontraba completamente perdida y sabemos que entonces en una situación donde donde hay una pérdida de la papila podemos hacer un engrosamiento de tejido blando y conformar la papila adecuadamente, de tal manera en que aquí ya se colocó en sobre el injerto de tejido conectivo y ya podemos incrementar el punto de contacto y vean que cómo ya tenemos una interacción adecuada de la papila, una conformación de la papila y bueno, pues sobre todo ya una posibilidad adecuada para que pueda ser replicado este paciente y pueda ser rehabilitado. Me pregunta Alexander Paolo Parra, buenas tardes. Si tuviera la posibilidad de rehacer la cirugía, vamos a contestar esta pregunta. Vamos a contestar la pregunta del doctor Alexander Paolo Parra. Pueden preguntar lo que ustedes gusten, queridos colegas. Me pregunta el doctor Alexander Parra. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Si usted tuviera la posibilidad de rehacer la cirugía, ¿qué hubiera corregido en el primer caso? ¿No hubiera posibilidad de realizar el injerto de tejido conectivo con la técnica de roscado del paladar y de esta manera asegurar la correcta obstrucción del injerto? ¿Qué tipo de sutura usted recomienda utilizar para poder fijar el injerto? ¿Reabsorbible o no reabsorbible? Excelente pregunta. Estamos hablando del caso pasado y voy a regresar al caso pasado. Sí, hay muchas maneras de manejar el injerto de tejido blando, ¿no? Eh, Definitivamente hay una curva de aprendizaje y como clínicos sabemos nuestras virtudes y limitaciones. Yo, de una manera importante, doctor Alexander Parra, ¿sí? Sí, es Alexander Paolo Parra, ¿sí? Yo puedo comentar, el doctor me está sugiriendo de que, ¿por qué no tomar? ¿Por qué no, ya que tengo el alveolo, por qué no tomar mejor un rollo y enroscarlo hacia bucal? La verdad, doctor Alexander, en mis manos este tipo de técnica no ha funcionado y me he encontrado que el paciente tiene una amplia incomodidad. Y ahora, tomar un injerto de tejido blando muy vecino a la zona donde se colocó el implante, si hay un conflicto dentro de la toma,
dentro de la cicatrización del tejido blando y viceversa, puede ser, y no es mentira, que el implante se ponga en riesgo. Entonces, no hay diferencia significativa en esta técnica que la ha publicado el doctor John Savalegui y el doctor Zimmerman, ¿sí? Que es una técnica muy común. Y bueno, hablando acerca de la estabilización del injerto de tejido blando, ¿qué sutura recomendaría? Yo definitivamente recomiendo una sutura, si se puede, de teflón, sería maravilloso. A mí me gusta suturar con nylon, porque es la sutura que podemos encontrar aquí en México, que es un monofilamento, delgado que se puede encontrar de 6 milímetros, por ejemplo. No es esta sutura que están viendo en esta imagen, sino me gusta suturar con nylon. Pero bueno, polidioxona y hay otro tipo de suturas. Y no, en este caso yo no pondría suturas absorbibles como el ácido poliglicólico, porque la sutura absorbible en ocasiones tiende a que su tensión superficial puede ser un poquito más débil que una sutura de nylon, una sutura no absorbible. Espero que haya contestado la pregunta del doctor Alexander Paolo Parra Andia. Muchísimas gracias por las preguntas. Pueden interrumpirme cuando ustedes gusten. De hecho, de esto vamos a platicar en el seminario del día de mañana. Otra de las técnicas que tenemos son las técnicas ese es el artículo que también voy a mandarles a ustedes por parte del doctor Gabriel, donde pues cuando tenemos implantes simultáneos, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar la situación del tejido blando en implantes simultáneos? Y el manejo del tejido blando en implantes simultáneos es fundamental, porque a veces pensamos que con 2 tissue punch ya queda. Y no, a mí me gusta mucho esta técnica de conformación de papilas con un colgajo de técnicas oblicuas. Vamos girando, vamos torsionando el tejido blando, queda bastante bien y se van conformando las papilas alrededor de los implantes. A mí me gusta mucho esta técnica y vamos a ver un ejemplo. Un paciente que se le colocaron 2 implantes, ahí está, y bueno, ya llega a la fase 2 quirúrgica, la fase 2 implantológica, a la etapa 2, ya previa a la rehabilitación, vemos que hay buen tejido queratinizado, hay una buena cantidad de tejido queratinizado, y bueno, pues tenemos la situación de que hacemos una incisión completamente horizontal, la cual trataremos de que sea lo más palatinizada, ¿sí? Levantamos el colgajo, vemos los implantes ya cicatrizados. En este caso, colocamos un implante subcrestal y otro implante supracrestal para evaluar la situación del tejido blando, cómo lo podríamos ir creando y cómo lo podríamos ir perfilando a la cicatrización. Bueno, ahí se colocan los tornillos de cicatrización, los healing caps, ahí están. Y posteriormente a ello, hacemos las incisiones oblicuas para ir conformando las papilas. ¿Sí? Colocamos los healing caps, colocamos 2 tipos de healing caps distintos. ¿Sí? Y ahí estamos. Ahora hacemos una incisión completamente oblicua, que es a unos 45 grados, de 30 a 45 grados, no es completamente recta, si se dan cuenta. Hay gente que le da miedo a esta incisión porque puede pensar en que se puede hacer una recesión, ¿sí? Perimplantaria o que puede ser un desgarro, pero recordemos que vamos a rotar el tejido blando, lo vamos a rotar para que se vaya conformando la papila. Esa es parte fundamental del manejo, ¿sí? Me extiendo más allá de la línea conjuntival, me extiendo aproximadamente unos 3 a 5 milímetros y roto el tejido blando para dar un sellado. Pasa en el otro sitio, me doy cuenta que se abraza de una manera favorable al tornillo de cicatrización, lo tengo que liberar un poco más para poder afrontar adecuadamente el tejido blando e ir conformando lo que es el tejido de la mucosa queratinizada periimplantaria. ¿Sí? Como bien lo comentamos, a veces nos tenemos que extender hasta 5 milímetros o un poquito más para poder ir liberando el periósteo. Aquí, en una pequeña descarga. Y bueno, suturo. Aquí estoy suturando con nylon 6 ceros. Me gusta mucho suturar mis tipos de situaciones con nylon 6 ceros. Se recomienda que se utilice también el castro viejo, ¿sí? Un reverso cortante. El punto de sutura en este tipo de casos pues puede ser un punto de sutura simple, un punto de sutura en 8,
Recuerden que lo que yo quiero es afrontar los bordes del tejido blando alrededor de los implantes. De 2 a 3 vueltas, listo. Cuando se utiliza un nylon muy delgado, muy pequeño, se tiene la gran ventaja de que no hay tanta molestia a que cuando se utiliza un calibre grueso, ¿sí? Listo, afronto y entonces el tejido se va perfectamente bien adosando y adaptando. Tenemos que el tejido blando aquí es fundamental, porque aquí tengo un buen ancho de tejido blando y vemos cómo ya cicatriza, está afrontado perfectamente los bordes de las heridas y ahí tenemos una cicatrización por segunda intención. Pero no pasa nada, se estabiliza bien el coágulo. Y aquí tenemos la cicatrización después de 21 días. Vean a las 3 semanas la calidad del tejido, vean cómo se perfiló la papila. Hay un pequeño colapso porque recuerden que nosotros lo que hacemos es conformar. Y ahora lo que haremos pues es empezar con la toma de impresión directamente hacia cuánta es la cantidad de tejido queratinizado que tenemos y el tránsito que se tiene para sí mismo. Y así es la historia del tejido que pasa directamente hacia un buen perfil y buen engrosamiento de tejido queratinizado para que haya un buen mantenimiento a largo plazo. El tissue punch. La verdad es que el tissue punch puede ser una alternativa y solo yo la puedo, se puede recomendar siempre y cuando haya un buen engrosamiento de tejido blando. Si no hay un buen engrosamiento de tejido blando, definitivamente no es una opción, ¿sí? Aquí tenemos una situación de un paciente, vean cómo cicatrizó, pusimos un injerto de tejido conectivo y el engrosamiento es tal, vean qué cantidad de tejido queratinizado tenemos, es un fenotipo completamente grueso y pues en este tipo de situaciones sí conviene colocar un tissue punch y quitar el fragmento muy adelgazadamente, quitamos el tornillo de cierre y después viene el cicatrizal y pues bueno, ya se puede empezar a perfilar esto de una manera adecuada. Realmente lo que requerimos entonces hoy en día es que cuando se coloca un implante se pueda engrosar el tejido blando, ¿sí? Por medio de un injerto de tejido conectivo para tener las mejores condiciones hacia la fase 2 implantológica o la stage 2 para que podamos pasar a una rehabilitación protésica favorecedora. Incluso pues aquí ya se puede hacer el provisional inmediato, ¿sí? Antes de colocar el tornillo de cicatrización. Y bueno, pues se van haciendo incrementos semanalmente o cada 2 semanas y entonces se va generando un sellado adecuado, un engrosamiento adecuado, ¿sí? Y obviamente un perfil favorecedor a largo plazo. Eso es algo que tratamos de buscar todos, pero eso cuando utilizamos el tissue punch principalmente va a ser indicado para cuando hay un engrosamiento de tejido blando. Por otro lado, dentro de los fundamentos del manejo de tejido, entonces sabemos que esa es una de las técnicas más recurrentes, la del tissue punch, así que tener cuidado, pero cuando se colocan implantes simultáneos, vale la pena que nosotros también pues, tengamos bien en cuenta la técnica oblicua, ¿sí? De conformación de papilas. Y tal es el caso que voy a mostrarles a continuación, donde tenemos un paciente que se le colocaron 3 implantes. Ahí estamos viendo la guía, hasta cierto modo, sí, guía quirúrgica por medio de la prótesis. Se hace la incisión lo más palatinizada posible, se empuja el tejido, se colocan los tornillos de cicatrización, se hacen las incisiones oblicuas. De nuevo, como comentábamos, se hace la sutura. Las incisiones oblicuas ayudan a que el tejido queratinizado envuelva a los tornillos cicatrizales. Perfectamente es el manejo adecuado. Esta fue la historia. Tuvimos incluso en esta situación, tuvimos una dehiscencia y tuvimos que regenerar con una matriz dérmica, utilizándola como membrana y también con sustituto óseo. Y bueno, pues pongan atención en la zona donde está la membrana y vean cómo cicatrizó el tejido con el manejo de la técnica de incisiones oblicuas y entonces tenemos perfectamente bien lo que aquí se le menciona chimeneas para la condición del tejido que se tiene que manipular y que se tiene que ir induciendo favorecedoramente hacia la rehabilitación protésica. Y pues bueno, vemos la transición de los tejidos y la rehabilitación, la cual pues puede coadyuvar a que haya una buena estabilidad, un buen perfil y también una buena conformación interdental y papilar, ¿no?
El problema que tenemos es este, ¿no? Que otro de los problemas y el último es el de mantenimiento de implantes y evidentemente los implantes pueden convertirse en un dolor de cabeza, sobre todo cuando hay recesiones perimplantarias, cuando hay implantes colocados inadecuadamente y ese es uno de los temas más complejos que tenemos. Definitivamente cuando hay recesiones perimplantarias, ¿sí? Llegamos a encontrarnos, permítanme un segundo, cuando hay recesiones perimplantarias, llegamos a encontrarnos que las manejamos como recesiones gingivales. De este lado, observamos una recesión gingival tipo 1 de Cairo, donde hay llenado interpapilar, tenemos buen tejido queratinizado, pero aún así se requiere hacer un injerto de tejido conectivo subepitelial, se hacen incisiones de descarga oblicuas. Esto podría darnos un motivo para podernos reunir en otra ocasión más, si ustedes me permiten. Gracias por estar aquí conectados. Estamos ya llegando al término de nuestra conferencia. Y bueno, pues se induce el manejo del colgajo para desplazarse coronalmente. Desepitelizamos las papilas, se coloca un injerto de tejido conectivo subepitelial, pero se detoxifica la superficie radicular perfectamente. Se pueden colocar pues inductores, como el caso del Endogain, y se coloca un injerto de tejido conectivo subepitelial, cubriendo la zona completamente y bueno, estabilizándose por medio de suturas. Y aquí, pues respondiendo a la pregunta que se me había hecho hace unos momentos, ¿con qué sutura? Pues yo coloco nylon 6L. Y en este caso, tenemos una situación donde un implante tiene recesión perimplantaria, ¿sí? Se tuvo que tomar un injerto de tejido conectivo del paladar con una técnica de 4 incisiones para desepitelizar el injerto, quitar la capa completamente epitelial. Y lo que hicimos, pues bueno, evidentemente fue obtener el tejido conectivo para colocarlo en la zona. Vean, todo el epitelio lo retiramos, ¿sí? Y después de retirar todo el segmento epitelial, lo que hacemos es, pues, hacer un muy buen diseño del colgajo. Hacemos un colgajo muy similar a la técnica de Langer y Langer, con preservación de las papilas, con incisiones completamente horizontales, ¿sí? Perfectamente tenemos esto. Se levanta un colgajo de espesor mixto, espesor total, en su porción más inducida hacia la cresta y espesor parcial en la condición apical. Para que se pueda desplazar, se coloca el injerto de tejido conectivo y se sutura con matrices que son de teflón. Y bueno, esto es lo que obtuvimos en la cobertura radicular y eso es lo que obtuvimos en la cobertura perimplantaria. Definitivamente a veces la cobertura perimplantaria puede tener limitaciones y son situaciones que pueden llevarnos a conflictos que vale la pena que nosotros podamos tener bien en claridad, pero el hecho de que podamos engrosar el tejido, pues definitivamente va a ser muchísimo mejor cuando lo engrosamos antes de que, bueno, al momento de la colocación del implante o antes de colocar el implante, a que tengamos que corregir situaciones como la que están viendo en su pantalla de su lado derecho, donde el paciente tiene una recesión preimplantaria, el implante no se puede quitar y pues tendremos que corregirlo. Y pues a veces sí, la corrección lleva a una buena cobertura, pero pues siempre va a estar latente el que se pueda generar un conflicto a largo plazo. Como conclusión, en este artículo que es un artículo de un congreso de traumatología dental, ¿sí? En la era implantológica, ¿sí? Sabemos que, pues sí, muchas veces se pueden extraer dientes comprometidos y que en la mayoría de los casos puede darse la situación de la colocación de implantes dentales. Las complicaciones, fracasos, y enfermedades como la perimplantitis, que no son comunes, pueden llevar a que esta colocación popular de implantes, incluso las creencias y sobre todo también las atribuciones positivas hacia los implantes pueden ser que nos lleven a que no sea de un 99% el éxito de los implantes, como muchas de las personas lo presumen. En el evento pues, de que el diente tenga que ser extraído, procedimientos como la de corona, sí, la extrusión ortodóncica, quitar la corona, pueden incluso coadyuvar a que se preserve los tejidos blandos para una colocación futura de implantes. De cualquier manera, el mantenimiento y el seguimiento de los protocolos que se puedan dar, pues tienen que ser completamente éticos y responsables para que, basados en la evidencia, pueda dar una morbilidad y sobre todo pueda dar una facultad
positiva a la implantología de nuestros días. Bueno, pues muchísimas gracias. El hecho de que me hayan acompañado el día de hoy en esta conferencia breve, pero bueno, una conferencia que espero la hayan disfrutado. Como ya les puse y ya se puso en la página, tienen media beca desde todas las personas que asistieron a esta conferencia para el webinar, seminario del día de mañana impartido por el doctor Gerian González y por un servidor, implantes inmediatos o implantes diferidos. Los espero el día de mañana con una media beca de $15. Va a costar $15 el seminario. Ojalá nos puedan acompañar. Y dejo mis redes sociales para que, pues, si quieren dar like y si quieren seguirnos, tenemos Perio MX Academy, tenemos el Instagram, Dr. Carlos Monteagudo, tenemos el Twitter, @Dr. Monteagudo, tenemos el YouTube, Perio MX, aquí no se ve muy bien, tenemos el Facebook, Dr. Carlos Monteagudo, Periodoncia e Implantología. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por estar conmigo el día de hoy. Voy a tener unos 10 minutitos para preguntas, estoy completamente listo para preguntas. Las preguntas que gusten aquí por Facebook las voy a contestar. Si no, pues bueno, vamos a estar mandándoles saludos a todos los que están. Disculpe, ¿y el mantenimiento? Pues definitivamente el mantenimiento va a estar conferido principalmente con la higiene. Y en la higiene, en el mantenimiento, tenemos vertientes posibles donde yo incluso recomendaría que el mantenimiento sea, pues también siempre y cuando sea protésico. Si tú tienes prótesis atornilladas, va a ser quizás un tanto más sencillo que el mantenimiento sea favorable. Y en el caso de las prótesis implantosoportadas que puedan desmontarse, el uso del cepillo eléctrico para mí es una posibilidad favorecedora al 100%. Voy a poner un video para que podamos hablar un poquito del mantenimiento. Perdónenme, aquí estoy, ¿sí? Voy a poner un video para que lo vean. ¿Sí? Y entonces el mantenimiento puede ser a base de cepillo eléctrico, ¿no? Hay muchos tipos de mantenimientos que ustedes pueden echar mano, ¿no? Y bueno, si tenemos una mucosa de una dentadura sobre implantes, pues el cepillo eléctrico puede ayudarnos. Ahora, si no tienen la posibilidad de tener contacto con el cepillo eléctrico, pues el cepillar la mucosa, el buscar aditamentos de higiene en base de cepillos pequeños, que el protésico pueda darle mantenimiento también a las dentaduras, el uso de colutorios. Hoy, con el coronavirus ya que llegó para quedarse, sabemos que los colutorios de clorexidina son tanto débiles para el coronavirus, pero sí, por ejemplo, los enjuagues a base de yodo son enjuagues que pueden coadyuvar de una manera importante y hay que analizar bien qué tipo de enjuagues y colutorios el paciente pueda apetecer, pero sí son situaciones que podemos nosotros mejorar pensando en el mantenimiento. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por las preguntas. Espero haber contestado de una manera adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Lilian Vázquez, muy buena charla. Bueno, pues gracias, Lilian, muy a la orden. Esperemos que puedas acompañarnos en sesiones futuras y en el seminario del día de mañana. En el caso de perimplantitis, ¿cómo detoxificó la superficie del implante? ¿Fue química, mecánica o ambas? ¿Y cómo mantuvo la falta de tejido queratinizado? Fíjate que en el caso de perimplantitis, no hay diferencia significativa en el manejo de la superficie del implante con ningún colutorio, pero sí se ha visto una gran eficiencia con el uso de glicina arenada y el aeropulido. Ahora estamos utilizando mucho el aeropulido, el sistema EMS, no sé si se encuentra en Bolivia, en México acaba de llegar. Es un sistema un tanto caro, pero la glicina por medio del aeropulido puede ser una posibilidad para el manejo de la superficie del implante. Hay gente que utiliza peróxidos, hay gente que utiliza clorexidina, hay gente que utiliza EDTA al 24%, hay gente que utiliza tetraciclina, no hay diferencia significativa. Hemos platicado con doctores como el caso del doctor Frank Schwartz y nos dice que aunque se mantenga limpia la superficie con suero es más que suficiente. Y en el caso del tejido queratinizado, pues como vio, podemos colocar injertos de tejido blando para aumentar el tejido queratinizado, ya sea por medio de injertos de tejido conectivo desplazando coronalmente o un injerto gingival libre. Espero haber contestado de una manera adecuada. Gracias, saludos a Perú, saludos a todos, muchísimas gracias por los comentarios. Pues bueno, pues estamos ya llegando a la recta final, ya contestamos algunas preguntas.
Hay en perlas de calcio en NSK, Bernardo, no sé de qué me estás hablando, pero lo podré averiguar. Este, Espero encontrarlos próximamente. Muchísimas gracias a todos. Mis mejores deseos para estos momentos tan complicados que vive el mundo. Se recuerden que América Latina jamás será vencida, unida y con educación y con salud periodontal. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos puedan acompañar en el seminario del día de mañana. Saludos a todos, saludos a Johnny Guzmán. A ver, me hace una pregunta. Me llegó un paciente cuyo implante tiene la rosca cruzada con la tapa de cierre. ¿Qué alternativas me aconseja? Fíjense que, ay, estos dolores de cabeza son bien comunes. Yo lo que trataría sería averiguar el tipo de marca del implante, pero a veces este tipo de situaciones conllevarían a que muy probablemente el implante tenga que removerse. Esto es algo bien triste, o incluso ver si se puede realizar un aditamento especial. Desgraciadamente, eso son situaciones que nos cuestan mucho trabajo y que, pues, situaciones con las cuales nos llegamos a encontrar en implantología que se hace de una manera no planificada. Desgraciadamente pasa esto. Muchas gracias, María de Lourdes González Hinojosa. Muchas gracias a Edwin, Marcado, Denise Franco. Muchísimas gracias a todos. Pues bueno, pues me despido. Cuídense mucho. Se quedan todavía con una sesión más, con otro colega más. Nos vemos el día de mañana en nuestro seminario clínico emperio.mx. Recuerden, tienen media beca. Gracias a todos. Gracias al doctor Gabriel Manzano. Gracias a todas las personas que conforman el colegio y también a este hermoso país, al hermoso país de Bolivia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Saludos y sonrisas saludables. Hasta la próxima. Chao.